Entonces vamos a empezar Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, es la cita base, ya vamos a entrar en ella, pero para entrar en el tema de la consagración todos nos acercamos a esta vida gloriosa del Señor Jesucristo a través del regalo, a través del milagro maravilloso de la salvación. Amén. ¿Quién de aquí es salvo? Muchas manos levantadas, ¿verdad? Diría el policía, muéstreme sus papeles. ¿Por qué usted es salvo? Por la sangre de Cristo. Sí, fíjese que mi abuelita también decía eso. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo. Mi abuelita también decía eso. A mí me lo dice su espíritu. Híjole, ahí sí a mi abuelita ya no me decía eso. ¿Algo más? Convénzame pues de que son salvos. Ay Dios, mis hermanos. De la secreta, ¿no? Hermana. Porque su espíritu mora en mí. Amén. Ya van dos con temas del espíritu. ¿Alguien más? Amén, amén. Sos hija de Dios, amén. Bendito sea su nombre. Esas son marcas de la salvación, pero muy poquitas. Aquí debería haber cola o debería todo el mundo estar gritando, ¿no? Ya no actúo por ser, ya no actúo para hacer, sino por ser, y lo que soy es hija o un hijo de Dios, amén. Miren, hay varias razones, hay testimonios de por qué somos salvos, amén. Uno de los testimonios más tremendos es que en mi vida es que ahora puedo cerrar mis ojos, puedo levantar mis manos y por la sangre del Cordero tengo relación con mi Padre. Lo puedo escuchar, le puedo hablar, lo puedo ministrar y ¿saben qué? Me puedo pasar horas inclusive en ese estado. Eso yo antes no lo podía hacer y nadie me contó que se podía hacer. Amén. Y hay una serie de cosas que cada uno de ustedes puede testificar acerca de esa salvación tan grande. Es un milagro, es una maravilla, es la bondad de Dios derramada sobre el hombre, sobre ti y sobre mí. Amén. Pero quiero contarles una cosa, ese solo es el arranque, solo es el estartazo, es el primer paso en esta maravillosa jornada del camino del creyente. Amén. No podemos vivir de la gloria del primer lugar, ¿sí? Es como que si yo ahorita les quiera decir mi currículum y solo me vaya a cuando estudié en parvulitos y en el kinder. No, eso no puede ser así. Si alguien me pide para una entrevista de trabajo mi currículum, tengo que mostrarle las habilidades, las destrezas que he ido adquiriendo, la universidad, el colegio, algún curso por ahí, etcétera, etcétera. Y es porque el hombre o la mujer va en un crecimiento. Todos ustedes van en un crecimiento, yo voy en un crecimiento. Y como parte de ese crecimiento está el tema de la consagración. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú en el Señor, pero cuando doy así un vistazo, muchos de ustedes tienen ya algunos añitos en el Señor. Amén. Entonces, el tema de la salvación tan grande está guardado en nuestro corazón, pero hay un tema que tiene que estar más cercano a nuestras vidas y es el tema de la consagración. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos quedar como niños fluctuantes por doquiera de doctrinas, dice la Biblia. Ya me fue dada la leche espiritual, pero no me puedo quedar con esa pacha espiritual. Tengo que ir creciendo a un alimento más sólido. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y cuál es esa estatura? La estatura de Jesucristo. ¿Sí? Esa es la estatura del varón perfecto. Amén. Y el hombre y la mujer de Dios tiene que llegar a esa estatura. Y la Biblia nos muestra esa estatura de distintas maneras. Hemos hablado aquí en Casa Josué, se nos ha enseñado, se recuerdan de la pequeña jornada, de la gran jornada, se recuerdan. En esa gran jornada hay distintos estadios o temporadas o territorios en nuestra vida. Estábamos en Egipto, pero Dios nos sacó de Egipto. Y después del Egipto, de ese cruce del Mar Rojo, ¿qué es lo que sigue? El desierto. ¿Se recuerdan?
El pueblo de Israel entró contentísimo al desierto. ¿Por qué? Porque acaban de ver la maravilla de Dios. Ahí está el cántico de María, de Moisés, cuando miran la gran salvación de Dios. Pero ¿saben qué? Mucha gente se quedó en el desierto y se murió en el desierto. Y no siguieron al siguiente estadio, que es, después del desierto, ¿qué viene? Canaán, la tierra prometida. ¿Sí? ¿Cuál era el alimento en el desierto? El maná. ¿Y cuál era el alimento en Egipto? Cebollas, melones. ¿Y cuál es el alimento en Canaán, en la tierra prometida? Hay un cambio, ¿sí? No puedo decir que estoy en la tierra prometida si todavía anhelo y deseo la carne y los melones y las cebollas de Egipto. Tampoco puedo decir que estoy en la tierra prometida si todavía tengo que ir a recoger el maná que cae del cielo. Amén. Es como un mapa espiritual y ese mapa va en ascenso, va en crecimiento. Igual podemos ver de la figura del tabernáculo. El hombre puede estar fuera del tabernáculo o puede estar dentro del tabernáculo. Y dentro del tabernáculo hay un crecimiento. Está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. ¿Sí? Cuando mi luz todavía es la misma luz que alumbra al mundo, ¿en qué lugar estoy? Estoy en el atrio. ¿Sí? Pero cuando me introduzco, Dios me introduce por su gracia al lugar santo, ahí ya no hay luz del mundo, ahí ya no es la luz natural, ahí es la luz espiritual, la luz de Dios, la única que guía mi vida. Hay un crecimiento espiritual. Y así en toda la Biblia hay distintos mapas. Esta semana se habló de un tema que me llamó mucho la atención y es la figura de la mujer en la Biblia. Y en la Biblia hay 3 tipos de mujeres. Está la mujer extraña y está la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Dice Proverbios, por cierto. Pero en medio hay otra clase de mujer. Y es la mujer renciosa, la mujer insensata. ¿Se recuerda usted de las vírgenes? ¿Se recuerda de las vírgenes? 2 tipos de vírgenes esperando al Señor, con lámpara. ¿Cuál era la diferencia? Les faltaba aceite, ¿sí? No fueron al supermercado a comprar aceite, al supermercado de Dios, ¿sí? Hay un crecimiento y ese crecimiento diferencia, amén. Y todo esto tiene que ver con el tema de la consagración. Hemos tenido esa salvación tan grande, pero no nos podemos quedar ahí parados. No estamos todavía, por así decirlo, hechos completamente. Hay un crecimiento en nuestras vidas y parte del crecimiento es el tema de la consagración. Y arrancamos. ¿Qué es consagración? Lo primero que hice fui a un diccionario normal y lo que dice es ofrecimiento o dedicación de una persona, un lugar o una cosa a una entidad sagrada mediante el rito adecuado. Y me llamó mucho la atención porque casa completamente con la definición de Dios o la definición bíblica. Vamos a ir por partes. Primero, la consagración es un ofrecimiento, es una dedicación. Segundo, entra una persona, ¿sí? Aquí donde dice una persona, para los que toman notas, no pongan una persona, pongan yo. Yo soy esa persona, tú eres esa persona. Y esa persona se ofrece o se dedica a una entidad sagrada, decía esa definición de un diccionario cualquiera. Esa entidad sagrada para los hijos de Dios tiene un nombre. Amén. ¿Cuál es su nombre? El Señor Dios Todopoderoso. Amén. Jesucristo es su nombre. Esa es la entidad sagrada a la cual nosotros adoramos. Es nuestro Padre bueno de toda misericordia. Y, decía la definición, mediante un rito adecuado. No puede haber consagración si no hay una dedicación y un ofrecimiento. No puede haber consagración si no estoy yo de por medio. No puede haber consagración si yo no me ofrezco a alguien espiritualmente hablando. Y no hay consagración si no hay un rito adecuado, una mecánica adecuada. ¿Van conmigo?
Listo. No suena muy bíblico todo eso, pero ya ahorita la vamos a ir amarrando. Romanos capítulo 12, del 1 al 2 en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla. Así que, hermanos, está hablando a hermanos, o sea que nos está hablando a nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y parte del tema de la consagración que el apóstol Pablo nos lo revela, nos lo transmite, nos exhorta en el Nuevo Testamento, es que nosotros, hermanos, tenemos que ser sacrificios vivos. Sacrificios vivos. ¿Se acuerdan de la definición? Una ofrenda, una dedicación, ¿sí? Tenía que haber un ritual, un rito, un sacrificio adecuado. Pues la Biblia nos habla que es un sacrificio vivo, ¿sí? Si yo pongo mi dinero, ¿será un sacrificio vivo? No, no es un sacrificio vivo. Que yo sepa, el dinero no habla, ni brinca, ni respira, ni nada. Es un sacrificio vivo. Amén. Tiene que ver conmigo. Yo soy el sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque estoy vivo, porque Dios me ha dado vida. Amén. Listo. Cuando hablamos de nuestra vida, estamos, por ejemplo, hablando de nuestro cuerpo, de nuestras fuerzas. Estamos hablando de nuestro tiempo, estamos también hablando de nuestros recursos cuando son parte de mi esencia, de mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones, mis planes, mis metas, son parte de mi vida. Inclusive mi familia es parte de mi vida. Cuando hablo de Edgar Paredes, un ser vivo para Dios, estoy hablando del conjunto, por ejemplo, de todas estas cosas. Igual tú. Y este ofrecimiento de nuestra vida debe de ser con un sacrificio u ofrenda. Y aquí es donde empiezan las palabras bíblicas a mostrarnos el camino. Este es el rito adecuado, ¿se recuerdan la definición? Para hacer ese sacrificio de ofrenda. Y bíblicamente la palabra de Dios le da un nombre a ese tipo de sacrificio o ese tipo de rito u ofrenda, y el nombre es el holocausto. ¿Cuántos hemos oído del holocausto? ¿Y quién sabe lo que es un holocausto? Levánteme las manos. Necesito saber, ¿quién sabe? Pero de veras, sinceramente, ¿qué es un holocausto? Gloria al Señor Jesús. Los varones que fueron al último retiro, ¿se recuerdan? De avivamiento, nos hablaron mucho de holocausto, ¿se recuerdan? Fue uno de los temas ancla del retiro. Y el holocausto, ese sacrificio, tiene que ver con la consagración. Primero, como todo en la Biblia, no parte de nosotros, ¿sí? La Biblia dice que el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y lo mismo es el tema de la consagración. La consagración parte de Dios, no parte del hombre. Y Él fue el que se consagró primero y nos consagró primero. Amén. Él fue el que inauguró el camino, Él fue el que abrió el camino. Y nuestro Padre Celestial nos consagró desde antes de la fundación del mundo, así lo dice la palabra, en su Hijo Jesucristo. El primer holocausto registrado en la Biblia que podemos hallar evidencia es del holocausto de Jesucristo desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y eso está respaldado, ahí está la Biblia, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 20, ya lo vamos a ver, Efesios 1:4 y Apocalipsis 13:8. Es ese cordero inmolado, su nombre es Jesucristo, que fue consagrado, fue hecho holocausto, fue entregado, fue ofrecido, fue dedicado por ti y por mí desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y entonces ahí está el fundamento para la consagración. ¿Y para qué consagró Dios al hombre? Miren, esto es tremendo.
con un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito? No es servirle, no es hacer grandes proyectos y maravillas para Dios. ¿Saben para qué? Dios nos consagró para amarnos, para ser su especial tesoro. Mi hermano, nos han enseñado acá a través del Espíritu Santo que somos la corona de la creación de Dios. Miren, somos el especial tesoro de Dios. Tú eres especial tesoro de Dios. De veras, tú eres especial tesoro de Dios. Amén. Puedes decirle al que está a la par, tú eres especial tesoro de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces las circunstancias nos agobian, lo que está alrededor nos agobia, de donde venimos hay un trasfondo que nos agobia. Y todas esas circunstancias y el sistema y el enemigo lo que hacen es que tú y yo no nos demos cuenta que somos tesoro precioso para el Altísimo. ¿Sí? Eres tesoro precioso, de veras, te lo digo, eres tesoro precioso. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, aunque tu esposo o tu esposa te hayan abandonado, aunque tus hijos te abandonen, con todo, Él vela por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Y el propósito de ese especial tesoro es para que seamos un reino de sacerdotes y gente santa para Él. Y eso está desde el Sinaí. Éxodo 19, capítulo del 4 al 6, lo declara en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley. Y Primera de Pedro, ya por medio del Espíritu Santo, Dios lo vuelve a reafirmar. Amén. Ojo, eso de reino de sacerdotes y gente santa no quiere decir todas esas corrientes de que entonces tenemos que tomar el gobierno y tenemos que tomar el Congreso y todas esas charadas. Nada que ver con eso. Amén. Él nos quiere para Él, para ser su tesoro, para ser parte de su gobierno. Y el gobierno de Dios no es de este mundo. Amén. Pero vendrá un tiempo cuando ese gobierno va a pesar sobre esta tierra. Amén. Éxodo capítulo 19 del 4 al 6 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aquí Dios le está declarando al pueblo cómo con su mano fuerte, con su brazo poderoso, nos salvó. Fíjese, nos tomó en sus alas de águilas y nos atrajo hacia Él. Y ¿saben qué? Nosotros ni conscientes estábamos de todas estas maravillas. Ahora pues, versículo 5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren, todo este clamor, todo este consejo de Dios va muy relacionado con ese camino profético que Dios nos ha dado. Arrepentimiento, santidad, y viene arrebatamiento. Él nos trae, la historia se repite, Él nos trae hacia Él, de vuelta a Él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Estamos calentando motores. Primera de Pedro capítulo 2 versículo del 9 al 10, ya por medio del Espíritu Santo revelado en el apóstol Pedro, nos dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirar. Mi hermano, eres nación santa, eres pueblo adquirido, real sacerdocio. Sí, amén, amén. Si ese, perdón, no aplauda. Si ese amén es cierto, usted tiene que continuar la parte B de ese versículo. Si el amén fue cierto, y usted tiene que venir el sábado 18 a servirle a Dios, a hacer vida en la parte B de ese versículo. Porque el real sacerdocio, la nación santa, el linaje escogido, tiene un propósito, y es anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén. Así que, hermanos y hermanas, si ese versículo es cierto en tu vida, lo tienes que poner por obra.
Y eso es parte del tema de la consagración. ¿Sí? Y ya vamos a ir entrando un poquito más adentro. Pero mira, hay un propósito por el cual Dios te consagró con holocausto eterno desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito es que tú testifiques de aquel que te ama, de aquel que para el cual tú eres tesoro preciado. Amén. Vosotros, esto es tremendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Mi hermano, qué privilegio ser llamado pueblo de Dios. Y voy a usar otro concepto bíblico. Somos familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y nosotros somos hermanos. Esta es una casa de habitación donde nos relacionamos para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Somos familia, hermano. Ese privilegio, mire, éramos huérfanos, estamos destituidos de la gloria de Dios, éramos enemigos de Dios, dice Romanos, y ahora yo soy familia de Dios. Tengo el ADN de Dios, Él es mi Padre y yo soy su hijo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia, miren, esto es tremendo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mi hermano, la misericordia de Dios está sobre tu vida. No es el juicio de Dios, es la misericordia que se puso por delante. Lo que merecíamos era el juicio, era la muerte. Pero Dios nos hizo, abusó de su misericordia, por así decirlo, con nuestra vida. Tú estás lleno de la misericordia de Dios. No sé si estás consciente de eso. Y por esa misericordia que se manifiesta en tu vida, tú estás consagrado, mi hermano. Estamos consagrados, mis hermanos. Es una maravilla. Pero la cosa no se puede quedar ahí. ¿Se acuerdan del maná? El maná era la porción para el día. Si no, ¿qué ocurría? Se podría. Como decimos en mi pueblo, se chuqueaba. Amén. ¿Qué es entonces la consagración? Es una respuesta a su amor. Si Él me da el privilegio de ser llamado su hijo, si Él me dice que soy su tesoro más preciado, si Él me llenó y me rodeó con su misericordia, si me sacó de donde yo estaba perdido, de ese hoyo, de esa fosa, de ese muladar, Señor, no me olvido de ninguno de tus beneficios, no me olvido de ninguno de sus beneficios. Y entonces debe de haber una respuesta de amor. No puedo agarrar la misericordia de Dios y meterla en el baúl de los recuerdos. No puedo agarrar la gracia de Dios, la palabra de Dios. No puedo agarrar el linaje real y meterlo bajo la gaveta. No puedo. Tú tampoco deberías poder. La consagración, mi hermano, es una ofrenda a Dios. Es una respuesta, es una ofrenda, es un Señor, tú lo hiciste por mí y estoy consciente de esto. Ahora, si no estoy consciente, no le voy a poder responder. La pregunta es, ¿tú estás consciente? ¿De veras lo has pesado en tu vida? ¿Lo has puesto en la balanza de tu vida? ¿Estás consciente de lo que Dios hizo? Porque si estás consciente, debe de haber una respuesta en tu vida y en mi vida. Amén. Y esa respuesta tiene que ver con dedicarse a Dios, consagrarse a Dios. ¿Y qué es? Es apartarse de lo malo para servir a Dios con integridad. Solo con la primera parte, apartarse de lo malo, ya nos estamos consagrando. Amén. Esa es la parte que a mí me toca como respuesta a todo lo que Dios ya hizo. Realmente yo no tengo que hacer nada. Como el bebé que solo llora para pedir alimento. Ya el papá y la mamá proveyeron todo para que él esté seguro. Lo mismo hizo nuestro Padre Celestial. Amén. La consagración entonces supone varios aspectos y aquí vamos a tener es un concepto que es como muy espiritual, lo tenemos que trasladar al día a día. Por favor, mi hermano, les recomiendo, yo caí en eso por mucho tiempo y a veces agarramos ciertos conceptos espirituales en la Biblia y nos los fumamos y los ponemos así místicos y no. Todos esos conceptos espirituales, así como el verbo se hizo carne, tabernaculizó en medio de nosotros, así tenemos que nosotros también agarrar la Biblia. Todos los conceptos bíblicos los tengo que materializar, los tengo que hacer carne
los tengo que encarnar en mi vida. Amén. Así que la consagración, que es un tema mega espiritual, lo tengo que llevar a mi vida para hacerlo de una manera práctica. Hoy, a mi vida, me tiene que servir a mí hoy. Amén. No es ningún concepto así etéreo. Y primero, la consagración tiene que ver con renuncia. Segundo, tiene que ver con ofrenda. Y tercero, tiene que ver con separación. Amén. Tenemos los 3 puntos: renuncia, ofrenda y separación. ¿Qué renuncia? Tengo que renunciar a mi independencia, a mi soberanía, a mi control. ¿Para qué? Para encontrarme con Dios y depender de Él. Mi soberanía la tengo que poner a los pies de Jesucristo para que la soberanía de Dios sea en mi vida. Mi independencia la tengo que poner a los pies de Jesucristo para volverme dependiente de Dios. Eso es lo que quiere decir renuncia. Tengo que renunciar a mí mismo. Amén. ¿Y saben qué? De veras es el mejor negocio que a Dios se le ocurrió. Si yo mismo voy a camino de muerte. Amén. Es lo mejor para tu vida y para mi vida. Ejemplo, David. David tiene momentos como medio tenebrosos y escabrosos, pero también tiene unos momentos de renuncia a su independencia, a su soberanía, que son tremendos. Por ejemplo, él consultaba a Dios. No nos vamos a ir a la cita por tiempo, pero cuando él consulta a Dios para emprender alguna campaña, alguna batalla, es tremendo. Dios, ¿subo o bajo? ¿Izquierda o derecha? ¿Rodeo o mejor retrocedo? Y Dios le decía, ¿me van a entregar en el pueblo o no? Y Dios le respondía, sí, te van a entregar, no vayas. No, ve a la victoria mía, yo te daré la victoria. Y David depende, es tremendo, depende al 100% de Dios. Eso es renuncia. Ahora, ¿por qué David hizo esa renuncia en su vida? ¿Será que fue con varita mágica? No fue con varita mágica. Él tenía conciencia de esa pertenencia de Dios. David sabía que él era ese tesoro preciado. David sabía que él estaba cuidando a las ovejas y ahí Dios lo visitaba. Él cantaba a Dios, él tenía relación con Dios. El poder de Dios se manifestaba en él y él cuidaba a las ovejas y vencía al oso y hacía grandes prodigios para Dios. ¿Dónde lo hacía? En lo secreto. Nadie lo sabía. Pero Dios estaba con David y David estaba con Dios. Él sabía quién era su Dios. Amén. Él no tenía que ir a la iglesia para que le contaran lo que Dios era para él y quién era él para Dios. Aunque él era el ungido de Dios para ser rey, él no le dio peso a eso, sino que él siguió en esa condición de siervo. David no actúa como quien manda, sino como quien sirve. Y eso es parte del tema de la consagración. A veces nuestros valores, la presión del mundo, el trabajo, el día a día, nos distorsionan nuestros principios espirituales. Mi hermano, aquí no es del que corre o se esfuerza o hace grandes logros. Aquí es del que se deja depender por el Espíritu Santo de Dios. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Amén. Aquí no es del primero, aquí es del último. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Y por eso David podía renunciar. Ofrenda, ¿se recuerdan? El punto 2, acto mediante el cual nos entregamos a Él voluntariamente. Si empiezo a renunciar a mi independencia, a mi soberanía y sé que Dios es la mejor decisión para mi vida porque realmente sus pensamientos son más altos que los míos y sus caminos son caminos de vida y no como los míos que son caminos de muerte y entonces empiezo a depender de Él, entonces tengo que hacer un acto de entrega. Ese es el siguiente paso. ¿Y saben qué? Ese acto de entrega es voluntario. Voluntario. Mi voluntad, lo más íntimo de mi ser, lo que genera todas mis decisiones.
En la triple naturaleza del hombre, nos lo han enseñado aquí en Casa Josué, la voluntad es el eje que hace girar toda la rueda de la creación de nuestra vida. Tu voluntad, mi hermano, es lo que hace girar tu cuerpo, lo que hace girar tu mente, tus sentimientos, tus pensamientos, lo que hace inclusive girar tu espíritu. Pero está sostenido en la mano de Dios, amén. Ahí está tu voluntad y voluntariamente nos tenemos que entregar a Él, amén. Esto no es de que me torcieron el brazo, tampoco es con varita mágica, ¿sí? Que viene alguien aquí y te profetizo que vas a ser consagrado. No funciona así, no funciona así. Es un proceso, es un sé lo que tú has hecho por mí, me relaciono contigo, sé lo que tú has hecho por mí, de dónde me has sacado, y poco a poco Él me va atrayendo, me va enamorando con esos lazos de amor, amén. Y entonces mi voluntad se empieza a inclinar a aquel que es el creador de mi vida, amén. Esto no puede hacerse instantáneamente, lo hablamos, pero por lo general se realiza mediante de un proceso. Es un proceso en nuestras vidas. La consagración no es de un día, ¿sí? La consagración no es de un momento de unción. La consagración no es de que me profetizaron. Es un proceso diseñado por Dios para nuestras vidas. Y este proceso debe tener aspiraciones eternas. Y esto es tal vez uno de los puntos claves del mensaje. Por favor, préstame tu atención. Debo de tener aspiraciones eternas. Si mis aspiraciones son de corto plazo, estoy perdido en el camino. ¿Por qué? Porque aquel que me amó es eterno. Porque aquel que me consagró desde la eternidad y para la eternidad. Amén. Tú y yo somos eternos. Amén. Mire, yo no sé, yo sé que a veces es difícil cuando no hay aquí dinero, yo sé que es difícil cuando a veces las situaciones, yo sé que es difícil cuando hay un diagnóstico médico que es adverso. Yo entiendo todo eso, yo he pasado de veras por eso y he sentido ese mover, esa batalla, pero ¿sabes qué? Todo eso es temporal, es pasajero, es momentáneo. Si yo tengo mis aspiraciones conforme a la palabra de Dios eternas, entonces voy a entender a mi Dios, voy a entender sus propósitos y voy a entender el tema de la consagración, amén. Si no, el tema de la consagración va a ser una carga para mi vida, ¿sí? Y ojo, jóvenes, porque lo primero que los jóvenes piensan con el tema de consagración es, a la puchica, entonces tengo que dejar esto y esto, ya mañana no voy a la fiesta, pasado no voy a ver a la traida no. El propósito de Dios para tu vida, joven, es eterno, es eterno. No es para una semana, ni para un mes, ni para un año, ni para cuando te cases, es eterno, amén. Y la palabra de Dios nos lo habla de una manera preciosa y tremenda. Estas son las referencias bíblicas. Isaías 33, 17, arranco. Esta canción, ¿verdad? Es que yo llegué a este verso por medio de una alabanza. Dios me habla por medio de la alabanza que está basada en su palabra, amén. Y la Biblia dice en el versículo 17 de Isaías 33, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, ¿sí? Hay una tierra que está lejos, pero ¿sabes qué? Tú eres heredero de esa tierra. ¿Sabes qué? Tu Señor y Salvador Jesucristo se fue de esta tierra para prepararte morada en esa tierra, ¿sí? Y ¿sabes qué? Va a llegar el día cuando estemos en esa tierra. ¿Y sabes qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver su hermosura. Vamos a ver su hermosura. Miren, hermano, ese propósito, esa meta, ese fin, mi hermano, ese fin es eterno. Ese fin no, cuando lo pongo en la balanza de Eloi, la balanza se desequilibra, se descompone. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Mirar su hermosura, mirar su rostro por toda la eternidad, mi hermano. Estar en su morada, en su tierra, que para muchos de nosotros es lejana aún. Pero ¿sabes qué? Cada día que pasa, esa tierra de nuestra herencia se acerca. Amén. Ahora, ojo, solo los consagrados van a estar en primera fila. Amén. Van a haber más filas, pero por favor, debemos de estar en palco. Amén.
esta cita es tremenda para mí. Lo voy a leer rápido, estoy corto de tiempo, pero todo el capítulo 35 de Isaías. Isaías es un profeta que nos habla del futuro, que nos habla de la eternidad. Otros profetas también. A mí personalmente me gusta mucho Isaías. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Cuando yo tengo una visual cortoplacista, solo la parte A del versículo puedo ver. El desierto y la soledad. Pero aquí la Biblia me empieza a prometer que ese desierto, ese yermo, se gozará y florecerá como la rosa. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el futuro, en la eternidad, que está próxima, está a la vuelta de la esquina, mis hermanos, para nosotros. Amén. Se nos ha hablado acá también de eso. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Tal vez ahorita tú estás llorando, tal vez tú ahorita tu carga se te hace pesada, pero ¿sabes qué? En la eternidad vas a estar floreciendo y te vas a alegrar y junto conmigo y con todos los hermanos consagrados vamos a estar cantando con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahvé. ¿Quiénes son ellos? Los consagrados. Primero Dios, que seamos nosotros. Nos tenemos que poner el tacuche, amén. Amén. Esa es la idea. Pero ojo, esto no ocurre con varita mágica. Por entrar a la puerta de la iglesia, no eres tú consagrado. Amén. Hay una parte, hay una respuesta que te toca a ti y a mí. Pero el 99.99999% ya lo hizo Dios. Amén. Listo. La hermosura del Dios nuestro. Imagínense qué tremendo. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Mi hermano, Casa Josué, fortalece las manos cansadas y afirma las rodillas endebles. Amén. Decídalos de corazón apocado. ¿Quién de aquí tiene corazón apocado? ¿Algún valiente o valienta? Gloria al Señor. Yo también estoy entre el gozo de mi Señor y el corazón apocado, ¿verdad? Y así voy, gloria al Señor. Pero la palabra de Dios me ayuda a saber cuál es mi destino. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Imagínense qué tremendo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado ese camino, mis hermanos, camino de santidad. Y miren lo que dice. No pasará inmundo por él. La antítesis del consagrado es el inmundo, el impío. Sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién estará con nosotros, mis hermanos? Jesucristo llevándonos de la mano de regreso a la casa del Padre. Y miren lo que dice esto para mí es consuelo para mi vida. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire, eso es bálsamo para mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo soy torpe. De continuo mi camino se va para el mal y fallo en el blanco. El Señor me dice, ese es el blanco y soy torpe. Pero miren, esto es consuelo para mi vida. Porque a pesar de mi torpeza, por muy torpe que sea, si deposito mi confianza en Él y si pongo mis ojos en esa eternidad, mi hermano, Dios no me va a dejar extraviado. Eso es lo que dice la Biblia, amén. Y yo lo creo, para gloria de su nombre. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos de Yahvé, amén. Y los redimidos de Yahvé volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Sea su nombre bendito por siempre y para siempre. Amén.
Entonces, mi hermano, mire, esto es de vida o muerte. Si estos trozos de la Biblia no existieran, mi carga sería, pero ¿sabe qué? Cuando a pesar de que, y yo miro el propósito de Dios, cuando miro la eternidad, mi hermano, estoy hecho. Yo estoy hecho. De veras estoy hecho. Y ¿sabes qué? Tú también. Amén. Él nos consagró. Bueno, presentarse como ofrenda. Tercer punto, hay una separación, ¿sí? Yo puedo decirles, miren, yo renuncio a mí, Edgar Paredes renuncia a mí mismo en el nombre de Jesús, renuncio a mi dependencia, a mi independencia, etcétera, etcétera. Yo me consagro a Dios, ¿verdad? En el tiempo de la alabanza, Señor, me consagro. Pero eso lo tengo que materializar. Y la separación son los actos que demuestran y hacen visible a los ojos de los demás mi consagración. Cuando yo me separo, cuando yo decido no sentarme en esa silla, como dice la Biblia, yo me estoy separando, ¿sí? Y entonces eso es un testimonio de que yo he dado una respuesta a ese llamado de consagración. Cuando yo me separo, cuando yo me aparto, cuando yo no coexisto, no cohabito, no estoy de acuerdo con aquel que blasfema, que se burla de Dios, cuando no me siento en esas sillas escarnecedores, cuando no busco a los que, como dice el Salmo 1, a los que blasfeman de Dios, a los que se burlan de Dios, entonces yo me separo, ¿sí? Esa es una de las enseñanzas tremendas en la Biblia para los jóvenes, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver lo inmundo con lo consagrado? ¿Sí? No os unáis a yugo desigual, nos habla la Biblia a través de su Espíritu. Y eso no solo es para los jóvenes, es para todos, pero específicamente como que va con dedicatoria para los jóvenes. Joven, sepárate. Si tú quieres ser un varón, una varona consagrada para Dios, sepárate. Tienes que ser distinto, tienes que ser un hebreo. El concepto de hebreo en la Biblia es aquel que está del otro lado del río. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces eso es la forma visible de mi consagración. Nuestro ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo, el cual renunció a la gloria que le pertenecía por naturaleza divina, y se ofreció voluntariamente al Padre en beneficio, no de Él, sino que de otros, de ti y de mí. Y su entrega fue total, fue hasta lo sumo, fue hasta la cruz. Amén. Él se separó por ti y por mí. Y entonces hablamos por ahí de la palabra holocausto. Ese es el ritual adecuado según la definición del diccionario. Ese ritual adecuado que hablaba el diccionario, la Biblia le pone un nombre y es holocausto. ¿Qué quiere decir holocausto? Número de Strong 5930, hebreo, la palabra olá, y lo que quiere decir es escalón o grada, o en plural, gradas, y da la connotación de como ascendiendo. Es algo que es en ascenso. Es ofrecer holocausto, es quemar, es subir. ¿Cómo sube? Como subiendo en humo. Y por eso es que el holocausto en la Biblia también se le llama la ofrenda del todo quemada. Habían 5 sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan cuáles son? Vamos a hacer una división fácil para que nos la aprendamos. De esos 5 sacrificios, habían 2 que era de olor fuerte, de olor no muy agradable. Y esos 2 eran la expiación y el sacrificio por la culpa, por el pecado. Y los otros 3, esos 3 eran de aroma agradable, de olor agradable. Y esos eran el holocausto, oblación, de harina, cereales y ofrenda de paz. Es correcto. En total 5, pero dividámoslo en 2. ¿Por qué? Porque hay algo importante con el tema del holocausto. El holocausto pertenece al grupo de los de aroma delicado, aroma suave, aroma agradable. Y aquí les tiro una. Yo no sé si todavía existe, pero había un café, no sé si todavía existe, que mercadológicamente su publicidad era: el secreto está
En el humito. Igual es el holocausto. Ahí está el secreto, en el humito. Si agarraste esta, vas a ir entendiendo el holocausto. En el humito está el secreto del holocausto. Y entonces holocausto quiere decir, si agarramos todo eso, es subir a las alturas, es ascender. Y por eso es que ese sacrificio me asciende, me sube a las alturas para estar con mi Dios, para agradar a mi Dios. Amén. Seguimos con holocausto, características del holocausto. Primero, voluntario. Esto lo puedes ver en Levítico, de Levítico capítulo 1 al capítulo 7. Está toda hablemoslo así, la doctrina de los sacrificios. Empieza con el holocausto y en Éxodo 29, ya lo vamos a ver más adelante si nos da tiempo, el holocausto servía también para consagrar junto con otros sacrificios. Solo que ahí está en otro orden. Pero el holocausto debía de ser voluntario. Esa es la primera característica del holocausto. Mi hermano, ¿por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú te acercas a Dios? Y fíjense que solo con esto podemos quitar un montón de doctrinas extrañas, ¿verdad? Hay un evangelio mercantilista en donde yo le pido a Dios y le doy para que Él me dé de vuelta. Eso no es voluntario. Eso no es voluntario. Inclusive en toda la doctrina, en la Biblia, de los diezmos y de las ofrendas y de todo eso, y la Biblia lo pone, es voluntario, es con agrado en el corazón. Amén. Es voluntario. Y así es el holocausto. Aquí es donde ya se pone la cosa peluda, y es que es completo, ¿sí? O te ofreces en holocausto o no te ofreces. No puedes ofrecer el 50% ni el 75%. Amén. Lo bueno de esto es que, lo decíamos más atrás, es un proceso. Entonces en ese proceso sí vamos poco a poco muriendo, ¿verdad? Muriendo, y ese holocausto se va haciendo más completo para nuestro Dios. Amén. Pero la figura es completo. Yo tengo que ir en mi corazón, en mi mente, en mi voluntad a tirarlo todo para Dios, a quemar las naves, a entrarle para el Señor. Amén. Y esto es tremendo, el holocausto da la respuesta a una pregunta, ¿sí? Y esa pregunta viene del mismo trono de Dios y viene desde la misma diestra del trono de Dios. ¿Y saben cuál es la pregunta? La pregunta que Jesucristo le hizo a Pedro: ¿me amas? Miren, esa pregunta no es para abrir la boca ahorita, ni para decir aleluya, gloria a Dios, no. Esa pregunta se tiene que meditar y esa pregunta se tiene que responder ¿a qué? ¿Sí? Jesucristo le dijo 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pues chiqui Pedro, ¿verdad? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Y con cada me amas, estoy seguro que Dios estaba transformando, estaba lavando, estaba limpiando, estaba consagrando el corazón de Pedro. Pedro, aquel que falló, aquel que le mintió al Señor, aquel que lo traicionó, porque le echamos la culpa a Judas, pero Pedro también lo traicionó, y grueso, lo traicionó. ¿Cuántas veces yo he traicionado a Dios, mis hermanos? Y la misma pregunta sigue resonando desde el trono de Dios para mi corazón. Edgar, ¿me amas? Esa pregunta requiere una respuesta, y ahí es donde la religión evangélica y todas las demás ya se quedan atrás. Aquí es entre Dios y yo delante del trono de Dios y Él inclinando su oído hacia mí. Es tremendo, mis hermanos, y no te estoy pidiendo que des una respuesta ahorita porque sería ligera. ¿Me amas? El holocausto responde esa pregunta. Amén. Génesis 22:2. Dios le dice a Abraham: Abraham. Y viene Abraham y le dice: heme aquí. Muy obediente Abraham. ¿Y qué le dice Dios? Por favor, entrégame a tu hijo, tu único hijo. Y dice algo: al que tú amas. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios? ¿Qué era lo que le estaba solicitando Dios a Abraham? Necesito pesar cómo está tu amor por mí. ¿Habrá algo más que tú ames más que yo? En la práctica, mis hermanos, no son temas así etéreos y místicos y super espirituales en el Espíritu de Dios, no, son temas reales. Y Abraham tuvo que dar una respuesta.
¿Qué es lo que más amas, mi hermano? Tu nombre, tu salud, tu familia, tu trabajo, tu servicio, tu ministerio. ¿Qué es lo que más amas? Tu relación familiar, tu relación de matrimonio. ¿Qué es lo que más amas? Mi hermano, eso se debe definir en el holocausto. El que sacrificaba tenía que identificarse con el animal sacrificado que ofrecía a Dios. Y aquí en Levítico 1:4, la Biblia nos habla de que aquel que presentaba el holocausto y presentaba la ofrenda debía de poner las manos sobre ese animal de la ofrenda. Y la connotación de esto es: tú eres inocente, yo merezco morir ahí y tú estás muriendo por mí, así que te paso mis pecados, sean sobre ti, y yo recibo tu inocencia, yo recibo tu transparencia, yo recibo lo que tú no hiciste. Entonces aquel que presentaba el holocausto sabía que era un ingrato. ¿Por qué era un ingrato? Porque estaba ofreciendo a Dios a alguien inocente por su maldad. Amén. Y ese es el grande, precioso y maravilloso y valioso sacrificio de Jesucristo. El inocente por el culpable. El que es dador de sanidad por el enfermo. El quebrantado por el restaurado. Y hubo un intercambio divino, mis hermanos. Hubo un intercambio divino en la cruz del Calvario. Amén. Y cada vez que vamos al holocausto, nos debemos de recordar de ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero no se quedó ahí, se encarnó. Ese verbo se hizo carne y murió por ti y por mí. Y le dolió y sufrió y fue cuesta arriba, porque Jesucristo no vino como Superman con trampa. A él le dolió, a él le costó, pero venía con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Eso es parte de las características del sacrificio. Cada vez que hagas sacrificio, debes de identificarte con aquel que está en ese lugar que a ti te corresponde. Y su nombre es Jesucristo. Y ahí es cuando yo ejerzo fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Nuestros pecados son perdonados. Amén. No es algo externo, es algo interno, es algo oculto, es algo que está en lo más profundo del corazón. Cuando esa ofrenda de holocausto, ese animal se presentaba delante de Dios, la piel se tenía que quitar, no servía la piel de nada. Lo externo no le sirve a Dios, sino que se cortaba el sacrificio, se inspeccionaba y se presentaba a Dios. Dios quiere cortarte por medio de su palabra. Dios quiere inspeccionar tu corazón y mi corazón por medio de su palabra. Dios quiere consagrarnos, mis hermanos, aquí en lo interior, donde tal vez nadie sabe, donde ni mi esposa sabe, ni mis hijos, ni nadie sabe, pero Dios sí lo conoce. Ahí quiere entrar Dios. Ahí quiere entrar en mi vida y en tu vida. ¿Para qué? Para consagrarnos. Amén. Pero lo más importante es, por favor, que no se te olvide esta palabrita. La Biblia, en los profetas está el clamor de Dios: hastiado estoy de vuestros holocaustos, hastiado estoy de vuestros sacrificios. Pucha, pero ¿cómo así? Pues si no, esa es la forma adecuada para presentarme delante de Dios. Sí, pero cuando se hace sin obediencia, cuando se hace externamente, cuando se hace no a la manera de Dios y guiado por su Espíritu, mis hermanos, se hastía a Dios de todo eso. Amén. Amén. No es cuestión de religión, no es cuestión de venir aquí a jugar a ser iglesia, a ser miembro. No, es cuestión entre tú y Dios. Amén. Seguimos. Y ahí están las referencias bíblicas. Ejemplos de holocausto. Cristo es el sumo ejemplo, sacrificio y holocausto presentado delante de Dios a favor nuestro, mis hermanos. En la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, y en la plenitud de los tiempos, como le llama la Biblia. Noé es un ejemplo de holocausto. ¿Te acuerdas de Noé? Noé fue probado tremendo. Noé el justo. ¿Y saben qué? Después de que terminó esa prueba tremenda, Noé presentó holocausto. ¿Y saben qué es lo que connota ese holocausto? Dice que
subió aroma agradable a Dios, y ese aroma agradable de ese holocausto le agradó a Dios en su corazón, porque la Biblia dice, y en su corazón pensó Dios para sí, ya no volveré a hacer lo que hice, ya no lo volveré a hacer. Y hubo un pacto, mis hermanos. Ese olor agradable, ese agrado de Dios mueve el corazón de Dios, ¿sí? Nuestra experiencia en el servicio, la forma en que oro, la forma en que intercedo, la forma en que expulso demonios, la forma en que predico, eso no le impacta a Dios. Pero ese humito, ese aroma agradable de un holocausto conforme a su voluntad, eso mueve el corazón de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mis hermanos, ahí están las referencias. Ve a Noé, ve a Génesis 6, ve a Génesis 7, ve a Génesis 8, cuando Noé levanta holocausto, estúdialo. Y ahí está el camino de Dios para que hagamos holocausto. Abraham es el otro ejemplo, Génesis 22, todo el capítulo 22 lo hablamos. Cuando Dios espera esa respuesta, ¿me amas? Hay holocaustos en la Biblia también que tienen una connotación negativa. Por favor, estudiémoslo para no meter la pata. Está el caso de Saúl, ¿sí? Saúl se las llevaba de muy espiritual, de verdad, presento ofrenda delante de Dios y me esfuerzo en presentar el holocausto. Muy espiritual el patojo. Pero ¿saben qué? No lo hizo a la manera de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Hablábamos en la clase del domingo que hay una batalla dentro de mi corazón, y esa batalla es entre el Saúl que vive en mi vida y el David que vive en mi vida, la carne versus el Espíritu. Amén. Y es una batalla a muerte. Pero ¿saben qué? Aparece un Samuel, y el Samuel es el juez que pone las cosas en su lugar. ¿Quién es ese Samuel? Es la palabra de Dios en tu vida. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, es como ese Samuel que sienta juicio y dice: Saúl, tu reino acaba, porque Dios se ha conseguido a alguien más que es conforme a su corazón. Eso hace la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón y en mi corazón. Debemos de leer la palabra bendita de Dios. Yo sé que es bien fácil leer un montón de libros y nos dan conocimiento. No, mis hermanos, debemos de asegurarnos que Samuel esté aquí. La palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Solo Samuel, solo la palabra de Dios tiene el poder de decirle a ese Saúl que habita en mí: tu reino se acaba, Dios ha escogido a otro. Y solo el Samuel en mi vida, la palabra de Dios, puede ungir y levantar a David. Solo la palabra de Dios. No importa qué ungido sea el autor de los libros que tú leas, no tienen el poder de causar eso en tu vida y en mi vida. Lee la palabra de Dios, mi hermano. Amén. Está Job. Bueno, está David. No voy a hablar de David. Les decía a los hermanos: lean los Salmos, lean Samuel, lean Crónicas. Job es un holocausto tremendo. ¿Por qué? Capítulo 1 de Job. Los hijos de Job, bueno, la esposa también, pero los hijos de Job se salían del camino de Dios. Les gustaba la parranda un poquito, se salían del camino de Dios. ¿Y qué era lo que hacía Job? Al día siguiente presentaba holocausto diario. ¿Para qué? Para que Dios perdonara a sus hijos. Amén. Tú puedes presentar holocausto en favor de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de los que están alrededor tuyo. Amén. Vuelvo a repetir, lo más importante es la obediencia. La consagración es en libertad, es por medio de la autoridad de Dios actuando en nuestras vidas, dejando que Dios sea libre para disponer de nuestra vida. No le puedo poner condiciones a Dios. Amén. Y esto es como para ya agarrar todo el resumen. No le podemos poner condiciones a Dios. No le podemos decir: esa prédica sí me gusta y esa no. No le puedo poner condiciones a Dios. Si es palabra de Dios, por favor, que se haga en mi vida. Amén. La consagración no tiene fecha de caducidad. Amén. Es para siempre. La consagración, esto es un tema importante, porque a veces cuando usamos la palabra sacrificio, eso tiene una connotación de dolor, tiene una connotación de que me va a llevar la tristeza, pero no. La connotación del sacrificio
es una connotación de honra, es una connotación de honor, es una connotación de gloria. ¿Por qué? Porque servir a Dios, tener relación con Dios, buscar a Dios, es el máximo honor para nuestras vidas. Es el máximo honor, es la máxima gloria. Amén. Y si de algo tengo que gloriarme, me tengo que gloriar del Señor. Amén. Así que el concepto de sacrificio, mis hermanos, no es de, ay, me lleva la tostada. No, el concepto de sacrificio es, Señor, lo que me has dado, soy tu hijo, soy linaje real, tú eres el rey. Señor, aquí está mi vida, te honro, te glorifico, te exalto, porque tú eres el rey de reyes y señor de señores, y yo soy tu hijo. Amén. Solo quien ha sido escogido puede ser consagrado. Esto es algo importante. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amén. Yo te invito a que inclines tu rostro. Y por favor, hay una pregunta en el trono de Dios. Y no la tienes que responder ahorita, pero esa pregunta está ahí, sonando. La noche le cuenta al día, al amanecer, las glorias de Dios. Esa pregunta, creo que la noche se la pasa al día y el día se la vuelve a rebotar a la noche todos los días de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿me amas? Sencilla la pregunta, complicada la respuesta. Esa respuesta no tiene que ser de labios, no tiene que ser del diente al labio. Esa respuesta lleva un proceso, esa respuesta lleva un poner en la balanza, lleva hacer un alto en mis caminos y preguntar cuál es la senda antigua. Esa respuesta, mi hermano, mi hermana, la tienes que dársela tú a Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos conduzca por este camino, porque solo por medio del Espíritu de Dios podemos levantar holocausto. En el nombre de Jesús.